Muchos lo han calificado como un asalto sin precedentes, lo que ha sucedido en Quito, Ecuador, en instalaciones de México, es decir, en territorio de México. Le quiero dar la bienvenida a Andrés Guzmán, analista en temas internacionales, está ya con nosotros. Gracias por acudir a este llamado. Gracias, Luciano, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo lo toma el panorama internacional o cómo lo toma la comunidad internacional esto sucedido en Ecuador? Andrés, ha llamado muchísimo la atención. En ese mismo país hay muchas críticas. En el nuestro también han habido repercusiones. Efectivamente, bueno, las reacciones han sido contrarias en su gran mayoría. La comunidad internacional, los países se han manifestado en contra de esta incursión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México, lo cual obviamente se justifica porque es un acto sin precedentes, como decías, que viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y que es un antecedente nefasto, ¿no?, para las relaciones diplomáticas de la región. Entonces, naturalmente, es algo muy condenable, es muy lamentable y, bueno, la reacción por lo pronto es totalmente contraria. Creo que solo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha manifestado a favor de Ecuador, es el único hasta ahora que he conocido. Y todos los demás están claramente en contra, ¿no? Porque, como digo, es una vulneración muy grave, es un antecedente muy malo y, bueno, definitivamente no es correcto haber hecho esto. A ver, el gobierno mexicano ha manifestado que se pretende acudir a la Corte Internacional de Justicia y, por supuesto, llevar hasta estas esferas lo sucedido. ¿Qué tendría que hacer la Corte? ¿Qué le quedaría a la Corte? Ahí estaba escuchando y leyendo parte de algunos pronunciamientos, una multa pecuniaria, un alejamiento de Ecuador de diferentes comités, votaciones en organismos internacionales. ¿Qué podría hacer la Corte? Claro, bueno, va a depender de qué es lo que demande exactamente México, ¿no? Claro, una reparación del daño, tal vez un resarcimiento por los destrozos que se hayan podido ocasionar o por... ¿Será suficiente eso? Definitivamente no, porque obviamente México se siente agredido y es lo que ha ocurrido. Y bueno, vamos a ver qué es lo que plantea México a la Corte. Y lo que se va a dilucidar ahí es quién tiene la razón efectivamente, en el sentido de que, bueno, la Convención sobre Derecho Diplomático de Caracas de 1954 dice que no se le puede entregar asilo diplomático a una persona que tiene sentencias ejecutoriadas, como es el caso de Jorge Glass. Pero al mismo tiempo esa misma convención dice que el que decide si es perseguido político o no es el Estado asilante, es decir, México. Correcto. Entonces hay una cierta ambigüedad, diría yo, en ese punto, y eso es lo que se va a dilucidar en la Corte, ¿no? Ahora hay jurisprudencia, hay un antecedente del caso de Haya de la Torre de los años 40 y 50, en el que se dio razón a la posición, digamos, mexicana en este caso, que es la que el Estado asilante es el que decide si es perseguido político o no. Entonces, las cosas tienden a favorecer a México claramente. Ecuador está contra las cuerdas. Como digo, la comunidad internacional ha rechazado esta acción que han cometido, porque además no solo viola esta convención del 54, sino también viola las propias leyes internas del Ecuador, porque su código penal establece que esto no se puede hacer, ¿no? No se puede ingresar en una embajada sin el permiso de las autoridades del país territorial, del país asilante. Entonces, eso está claramente contraviniendo muchas cosas, ¿no? Y es muy cuestionable y Ecuador está definitivamente en una muy mala posición a nivel internacional. Permítame, Andrés, quisiera escuchar junto a usted las últimas declaraciones del expresidente Evo Morales, que hablaba al respecto. Esto decía y le pido su opinión, por favor. Me he pedido, con mucho respeto al gobierno nacional, que rompa las relaciones diplomáticas, ¿no?, con Ecuador, hasta que se respete el derecho internacional. El expresidente Morales en su programa Causa Chuncoca llamó a romper las relaciones diplomáticas con Ecuador, una acción similar a la asumida por Nicaragua, como una manera de condena a los abusos policiales, y recordó su propia experiencia para destacar el apoyo de México a los refugiados políticos. No solamente un atentado al derecho internacional, al Convenio de Viena, a la diplomacia mundial, sino este es un fascismo. Es como declarar guerra a México. Bueno, parte de las declaraciones del expresidente Evo Morales, entendemos que por parte del gobierno no ha habido un pronunciamiento que vaya por esa línea. Sí se ha expresado solidaridad
hacia el gobierno de México. ¿Esto debería ser Bolivia? ¿Qué opinas tú de la opinión del expresidente Morales? No, me parece un exceso, me parece que sería desproporcional. Es lo que ha hecho Nicaragua, ¿no? Pero Nicaragua no es un ejemplo a seguir, es una dictadura. Definitivamente me parece que no corresponde, además, porque Ecuador no nos ha hecho nada a nosotros, no hay por qué romper relaciones diplomáticas con un país que no nos ha agredido, ¿no? Claro, la posición de Morales es apoyar a México, pero me parece que no corresponde, me parece que es llevar las cosas al extremo y es tomar esas acciones que son desmedidas, ¿no? Porque el caso, lo que ha sucedido en Ecuador, es una reacción desproporcionada del gobierno de Ecuador frente a lo que había sucedido antes, ¿no? Que ha sido unos comentarios del presidente mexicano, injerencistas, unos comentarios también muy desatinados, en los que se pronuncia sobre la política interna del Ecuador, específicamente sobre las elecciones que han habido y pone en cuestión la victoria lograda por Noboa. Y a eso Ecuador reacciona declarando persona non grata a la embajadora mexicana, una acción también desproporcionada, ¿no? Entonces es una sucesión de varios hechos, de acciones muy exageradas frente a otros hechos que también son cuestionables, pero definitivamente no hay que sumarse a eso, no creo que esa sea la forma de actuar, creo que más bien hay que mantener la mesura y tratar de mantener las mejores relaciones con todos los países, ¿no? Porque este tipo de cosas lleva también a un cuestionamiento a nivel internacional de los países. Ecuador ahora está en una muy mala situación. Claro, a nivel interno, te decía fuera de cámaras, que hay un apoyo a lo que ha hecho Noboa en Ecuador, ¿no? Pero a nivel internacional se aísla, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo, ¿no? Y que Bolivia tome una acción tan extrema definitivamente no nos ayuda. Ahora, dentro de lo que está sucediendo en Ecuador y con México, hubo una reacción inmediata por parte de las autoridades de México, Andrés, que es justamente intentar sacar a todo el personal diplomático de Ecuador y que retornen a México y que estaban aguardando las garantías para que esto pueda proceder. Sería la mejor señal por parte de Ecuador. Claro, definitivamente están obligados y ya no creo que se atrevan a hacer más sobre lo que ya se ha hecho. Más leña al fuego. Más leña al fuego porque ya se ha hecho mucho. Ya se han retirado, de hecho, ya están en México los diplomáticos, porque un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue a recogerlos, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió el 2019 aquí cuando se llevaron a Evo Morales. También el gobierno de Ecuador ha dicho que temían que en ese avión se vaya el mismo Jorge Glass, ¿no? Es decir, había un riesgo de fuga y esa es la razón por la que decidieron incursionar, para que no se salgan con la suya, digamos, los mexicanos y Glass, que es el delincuente, de acuerdo al gobierno de Ecuador, que estaba tratando de escabullirse y lo estaba logrando, se estaba logrando salirse con la suya porque le habían dado el asilo diplomático en una situación tan complicada en la que parecía que no era posible darle el asilo diplomático, pero le dieron y parecía que Ecuador no podía hacer nada, pero lo hicieron. Y ahí ya llegaron a un extremo, como digo, una acción realmente desproporcionada y exagerada. Bueno, lo cierto es que México sí ha sido claro con su intención y acudirá a la Corte Internacional de Justicia para poder llevar este tema y obtener un resultado al respecto y, según su intención, una sanción para Ecuador. Eso lo decidirá la Corte. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luciano, un gusto como siempre. Un placer, muchas gracias, experto en temas internacionales con nosotros. 7:30.